Bienvenidos sean todos una vez más al canal. Gracias a Editorial Camite tenemos la reseña en el canal de Hybrid Head Magias Academy Ataraxia. En un mundo donde la supervivencia de los humanos se ve amenazada por misteriosos invasores, hay un escuadrón conformado por chicas únicamente, ya que tienen mejor desempeño usando el HHG. Un joven llamado Hida Kizuna es llamado a la Academia de Defensa Estratégica Ataraxia. Muy pronto descubrirá que el HHG que posee tiene la habilidad de potenciar el poder de sus compañeras. A continuación pasaremos a analizar la edición que nos trajo Editorial Camite en esta licencia Hybrid Head. Así es como se ve la portada. Tenemos que mencionar nuevamente que las ediciones de Camite tienen sobrecubierta y bueno, ahorita más adelante les menciono algo. Así es como se ve la portada de la sobrecubierta. Podemos ver que aquí tenemos como una línea donde dice el encargado de historia, arte, diseño de personajes y diseño mecánico. Tiene todos estos nombres porque esta es una historia adaptada de una novela ligera. El título del manga Hybrid Head Magias Academy Ataraxia, número 1 está acá arriba y podemos ver a los dos protagonistas. Pasaremos ahora al lomo. En la parte superior podemos ver el logo de Camite. Aquí tenemos una imagen, Hybrid Head Magias Academy Ataraxia, número 1 y la otra imagen de nuestro segundo protagonista. Y aquí nuevamente el encargado de historia, arte, diseño de personajes y diseño mecánico. Ahora pasaremos a la contraportada y así es como se ve. En la parte superior izquierda podemos ver el código de barras, en la parte de arriba el precio que es de 150. Este tomo tiene una clasificación de más 18 años. Aquí podemos ver la página de Camite, camite.com.mx, el logo de Camite que ya todos conocemos y aquí una sinopsis que nos proporciona Editorial Camite acerca de esta historia. Y este me gustó muchísimo porque cuando lo abres todo pues ya las solapas tienen protagonismo con la portada, por ejemplo aquí. Listo. Y con la contraportada. Entonces así es como se ve. Y el tomo les tengo que decir que en esta ocasión casi no lo vamos a analizar porque tiene páginas a color, pero las páginas a color pues están súper sugestivas, entonces no pasaremos esa parte. Así es como se ve la portada de este tomo sin la sobrecubierta. La verdad es que me gustó muchísimo la escala de tonos que usaron aquí. Aquí podemos ver el número 1. Aquí en la parte inferior derecha, Hybrid Head. Nuevamente Magias, Academia, Ataraxia, Historia, Diseño de Personajes, Arte y Diseño Mecánico. Así es como se ve el lomo. Podemos ver que es muy diferente al de la sobrecubierta porque aquí no tiene las imágenes de los protagonistas. Nada más es pues la diferencia. Y luego esta es la siguiente imagen que pues está algo sugestiva, ¿no? Les digo, en el interior tiene detrás de esta pues de esta hoja tenemos dos hojas a color, lo que vienen siendo 4 páginas, pero pues no se las puedo enseñar. Este tomo tiene 4 capítulos y los manejan pues 3 son misiones y uno es Ataraxia 2, ¿no? Como sabemos, Camite no nos maneja aquí lo que es hoja de advertencia, nada más tenemos la hoja de créditos donde tiene su distintivo logo y unos datos biográficos acerca de la licencia, traducción, etc. Entonces así es como luce este tomo de Hybrid Head por parte de Editorial Camite. A continuación les voy a dar mi opinión acerca de esta historia. La verdad es que no la disfruté nada, ni un poquito. La primera es porque yo cada sábado que hago entregas, ahora hago los lunes, pero bueno, en ese entonces hacía entregas los sábados y pues para aprovechar cuando había estrenos me llevaba los mangas para irlos leyendo en el Mexibus. Entonces pues en esa ocasión me tocó este tomo y se me hizo bien fácil leerlo. O sea, por la portada me doy cuenta como que pues va a salir a Shishona, pero pues nada más, ¿no? O sea, no tenía ni idea, en verdad, pobrecita de Jin del pasado. Entonces pues ya se me hizo bien fácil leerlo en el Mexi, ¿no?
me fui hasta atrás porque dije, bueno, si sale algo, mínimo pues sana distancia, ¿no? No van a estar aquí así pegaditos viendo, ¿no? Dije, mínimo pues vamos a ver. Pero pues ya saben que pues, no respeta casi la gente y se me sentaron 2 señores a los lados y una señora la tenía así enfrente mirándome, juzgando mis lecturas. Y me empecé a poner muy nerviosa, muy nerviosa. Luego de ahí pues ya salen unas escenas. Si no conocen este manga, pues tiene escenas muy subidas de tono. De género, pues imagínense, tiene soft hentai, ¿no? O sea, no es tan, pero tampoco es nada más como ecchi. Entonces pues yo iba bien ingenua leyéndolo y fue una vergüenza la que pasé, porque pues sí, de repente la abría y era así como y luego quería cerrarlo, pero dije, me voy a ver muy obvia, y luego quería cambiarle y me voy a ver más obvia. Entonces fue muy difícil y muy feo leer este manga en el transporte público. Entonces de ahí como que ya me quedó, llegué a terminarlo a la casa obviamente. Pero no sé si fue eso, que el prejuicio que hubo en el Mexi, el cual no me hizo como disfrutar la lectura. Para mí, personalmente, tiene mucho ecchi, tiene más ecchi de lo que me gusta, o sea, está como... no está justificado como en otras historias. Aquí simplemente enseñan por enseñar y pasa lo que pasa porque pues nada más, ¿no? Entonces a mí en lo personal es una historia que no me gusta, es una historia que pues les agradezco a la editorial que me obsequian ese tomo y tenerlo en mi colección, pero no la voy a seguir. Esta historia te la recomiendo si te gusta el ecchi, la aventura, los mechas, la ciencia ficción. En ese caso te la recomiendo. Esta es una historia de demografía seinen. Tiene 14 tomos de novela ligera, tiene manga, tiene ovas, además del anime. Y de género es de ciencia ficción, acción, soft hentai, harem, así que pues ya sabes más o menos de qué es. Entonces esa historia te la recomiendo si te gusta todo eso. Si no, personalmente no te la recomiendo por eso, porque también a mí no me gusta. Pero si no, esta historia tiene que estar en tu colección. Y bueno, ¿qué les pareció esta reseña? Una vez más agradezco a la editorial porque gracias a ellos tengo este tomo en mi colección. Pasen a sus redes sociales si quieren adquirir este tomo para que se los manden hasta la comodidad de su casita. ¿Te gustó este video? Ayúdame con un like y compartiéndolo. Si eres nuevo en el canal y por alguna circunstancia del destino estás aquí en mi canal, te animo a que te suscribas para que seamos más y más. No se te olvide visitar mis redes sociales. Muchísimas gracias por ver el video. Yo soy Jimmy Yan y nos vemos en la próxima.